Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal, vuestro rincón favorito de Internet para estar al día de todo lo que rodea al mundo del entretenimiento turco y en especial, a nuestros actores y actrices favoritos. Hoy tenemos un vídeo que sé que os va a encantar porque vamos a hablar de uno de los nombres más populares del momento, Kerem Bürsin. Como ya sabéis, Kerem es un actor que ha conquistado corazones en todo el mundo, no solo por su talento frente a las cámaras, sino también por su carisma y su cercanía. Lo hemos visto protagonizando series de éxito, películas que han roto récords de taquilla y colaborando con marcas de renombre. Pero detrás de todo ese éxito, ¿quién inspira a Kerem Bürsin? ¿Quién es su musa, esa persona o cosa que lo motiva e impulsa a dar lo mejor de sí mismo en cada proyecto? Pues bien, en el vídeo de hoy vamos a desvelar este misterio. Vamos a analizar algunas pistas que el propio Kerem ha dado en entrevistas y redes sociales, vamos a repasar momentos clave de su carrera y, por supuesto, vamos a especular un poco. Así que preparaos una taza de café, acomodaos en vuestro sofá y estad atentos porque esto se va a poner muy interesante. Antes de empezar, quiero recordaros que si os gusta este tipo de contenido, si sois fans de Kerem Bürsin tanto como nosotros o si simplemente queréis estar al día de las últimas noticias del mundo del espectáculo, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que os guste y a llegar a más personas que comparten nuestra pasión. Y ahora sí, vamos al lío. Kerem Bürsin, como hemos dicho, es un actor multifacético. Lo hemos visto en roles muy diferentes, desde el galán romántico que nos robó el corazón en Sen Kalkam, hasta personajes más complejos y dramáticos en otras producciones. Pero lo que siempre permanece constante es su profesionalidad, su dedicación y su pasión por lo que hace. Y es precisamente esa pasión la que nos hace preguntarnos de dónde saca toda esa energía. ¿Qué lo inspira a seguir adelante incluso cuando las cosas se ponen difíciles? En varias entrevistas, Kerem ha hablado de la importancia de la familia en su vida. Sus padres y su hermana Melis son su mayor apoyo y siempre han estado ahí para él, tanto en los buenos como en los malos momentos. Él mismo ha confesado que las conversaciones con su padre, un ingeniero que ha trabajado en diferentes países del mundo, lo han ayudado a tener una visión más amplia de la vida y a no tener miedo de perseguir sus sueños. La influencia de su familia es innegable y sin duda, es una de las bases de su éxito. Pero no solo la familia es importante para Kerem. También sus amigos juegan un papel fundamental en su vida. Él mismo ha dicho que le gusta rodearse de personas positivas, creativas y que lo inspiren a ser mejor cada día. Sus amigos son su refugio, su cable a tierra y las personas con las que puede ser él mismo sin tener que preocuparse por la fama o las expectativas. Ahora bien, centrándonos en el ámbito profesional, ¿quiénes o qué lo inspiran a la hora de actuar? Aquí la respuesta se vuelve un poco más compleja. Kerem es un gran admirador de actores como Marlon Brando, Al Pacino y Robert De Niro. Ha estudiado sus trabajos a fondo y ha reconocido que se inspira en su capacidad para meterse en la piel de sus personajes y transmitir emociones de manera auténtica y creíble. Él mismo ha dicho que su objetivo como actor es contar historias que conecten con el público, que lo hagan reflexionar y que lo emocionen. Y para lograrlo se inspira en los grandes maestros de la interpretación. Además, Kerem también ha hablado de la importancia de la lectura y el cine en su vida. Es un ávido lector y le encanta sumergirse en diferentes mundos y personajes a través de los libros. También es un gran aficionado al cine y disfruta viendo películas de todo tipo, desde clásicos hasta las últimas novedades. La lectura y el cine son para él una fuente inagotable de inspiración y le ayudan a desarrollar su creatividad y su imaginación. Pero más allá de las personas y las cosas que lo rodean, creo que la mayor inspiración de Kerem Bürsin es él mismo. Él es un hombre ambicioso, perseverante y con una gran confianza en sí mismo. Siempre ha tenido claro lo que quiere y ha trabajado duro para conseguirlo. No se deja intimidar por los obstáculos ni por las críticas y siempre está dispuesto a asumir nuevos retos. Esa determinación y esa pasión por lo que hace son, sin duda, su mayor motor y lo que lo impulsa a seguir adelante. Además, hay algo más que creo que es fundamental en la vida de Kerem y que probablemente sea una gran fuente de inspiración, su conexión con sus fans. Kerem es un actor muy cercano a sus seguidores y siempre se muestra agradecido por el apoyo que recibe. Él sabe que su éxito no sería posible sin el cariño y la fidelidad de sus fans y siempre trata de corresponderles de la mejor manera posible.
Comparte momentos de su vida en redes sociales, responde a sus comentarios y mensajes y se preocupa por saber qué opinan de sus trabajos. Esa conexión con sus fans es, sin duda, una fuente de motivación e inspiración para él. Y llegados a este punto podemos decir que ya hemos descubierto quién es la musa de Kerem Bürsin. Pues bien, creo que la respuesta es un poco más compleja de lo que parecía al principio. No creo que haya una sola persona o cosa que lo inspire, sino más bien una combinación de factores que lo motivan y lo impulsan a dar lo mejor de sí mismo. Su familia, sus amigos, sus referentes en el mundo de la actuación, su amor por la lectura y el cine, su confianza en sí mismo y su conexión con sus fans son todos elementos que contribuyen a alimentar su creatividad y su pasión. En definitiva, Kerem Bürsin es un actor que se inspira en todo lo que lo rodea y que utiliza esa inspiración para crear personajes memorables y contar historias que conectan con el público. Es un ejemplo de perseverancia, dedicación y pasión por lo que hace y, sin duda, es un modelo a seguir para muchos jóvenes que sueñan con triunfar en el mundo del espectáculo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado descubriendo quién o qué inspira a Kerem Bürsin. Como habéis visto, no hay una única respuesta, sino una combinación de factores que contribuyen a alimentar su creatividad y su pasión. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que os haya resultado interesante y entretenido. No olvidéis dejar vuestros comentarios aquí abajo y contarnos qué os ha parecido, si estáis de acuerdo con nuestro análisis o si tenéis alguna otra teoría sobre quién es la musa de Kerem Bürsin. Nos encanta leer vuestras opiniones y debatir sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, os recuerdo que si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a crear contenido que os guste. Muchas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. *** Ampliación de la noticia, profundizando en la inspiración de Kerem Bürsin ***. La pregunta de quién inspira a Kerem Bürsin es una que resuena en la mente de sus fans y observadores de la industria del entretenimiento. No es una búsqueda superficial de un nombre o una fórmula mágica, sino una exploración profunda de las fuentes que alimentan su talento y su ética de trabajo. Para comprender realmente la influencia de la familia en la vida de Kerem, hay que considerar el contexto de su infancia. Al crecer en un hogar donde su padre viajaba constantemente por trabajo, Kerem desarrolló una capacidad de adaptación y una perspectiva global única. Esta experiencia lo expuso a diversas culturas y formas de vida, lo que enriqueció su visión del mundo y le proporcionó una base sólida para comprender la complejidad de los personajes que interpreta. Las conversaciones con su padre no eran meras charlas paterno-filiales, sino debates intelectuales que estimularon su pensamiento crítico y su deseo de explorar nuevas ideas. Su hermana, Melis, también ha sido una constante fuente de apoyo y aliento, actuando como su confidente y defensora. Más allá del apoyo emocional, la familia de Kerem también ha influido en su perspectiva sobre el éxito. Sus padres le inculcaron la importancia del trabajo duro, la perseverancia y la humildad, valores que se reflejan en su actitud frente a la fama y el reconocimiento. A diferencia de algunos actores que se dejan llevar por el ego, Kerem se mantiene con los pies en la tierra y valora las relaciones personales por encima de la atención mediática. En cuanto a sus amigos, Kerem busca activamente la compañía de personas que lo desafíen intelectualmente y lo inspiren a crecer. No se conforma con rodearse de aduladores, sino que busca a aquellos que le ofrezcan una crítica constructiva y lo ayuden a mejorar. Sus amigos son su red de seguridad, las personas a las que puede recurrir en busca de consejo y apoyo cuando las cosas se ponen difíciles. También son su válvula de escape, las personas con las que puede relajarse y divertirse sin tener que preocuparse por mantener una imagen pública. La admiración de Kerem por Marlon Brando, Al Pacino y Robert De Niro va más allá de la simple idolatría. Él estudia meticulosamente sus actuaciones, analizando sus técnicas y tratando de comprender su proceso creativo. No busca imitarlos, sino aprender de ellos y aplicar sus enseñanzas a su propio trabajo. Su fascinación por estos actores radica en su capacidad para desaparecer en sus personajes, para transformarse física y emocionalmente y para transmitir emociones complejas de manera sutil y matizada. Kerem aspira a alcanzar ese mismo nivel de maestría en su propia actuación. La lectura y el cine son para Kerem mucho más que simples pasatiempos. Son herramientas esenciales para su desarrollo profesional.
La lectura lo expone a nuevas ideas, perspectivas y culturas, ampliando su vocabulario emocional y su capacidad de comprender la condición humana. El cine le permite observar diferentes estilos de actuación, técnicas de dirección y narrativas visuales, enriqueciendo su conocimiento del arte cinematográfico. Kerem no se limita a consumir contenido pasivamente, sino que analiza y reflexiona sobre lo que ve y lee, buscando constantemente formas de incorporar nuevas ideas a su propio trabajo. La confianza en sí mismo de Kerem no es arrogancia, sino una convicción profunda en su capacidad para alcanzar sus metas. Esta confianza se basa en años de arduo trabajo, dedicación y sacrificio. Él sabe que el éxito no llega de la noche a la mañana y que requiere un esfuerzo constante y una voluntad inquebrantable. No se deja desanimar por los fracasos, sino que los ve como oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Su perseverancia y su determinación son una fuente de inspiración para sus fans y para otros jóvenes que aspiran a seguir sus pasos. La conexión de Kerem con sus fans es genuina y sincera. Él valora su apoyo y reconoce que su éxito no sería posible sin ellos. No se limita a publicar fotos y mensajes en las redes sociales, sino que se toma el tiempo de interactuar con sus seguidores, de responder a sus comentarios y mensajes y de expresar su gratitud por su cariño y su fidelidad. Esta cercanía y esta autenticidad son lo que lo hacen tan querido por sus fans. Él entiende que su trabajo no es solo entretener, sino también inspirar y conectar con las personas a un nivel emocional. Pero quizás la inspiración más profunda de Kerem provenga de su propio deseo de dejar una huella en el mundo. Él no se conforma con ser un simple actor famoso, sino que aspira a utilizar su plataforma para promover causas sociales importantes, para inspirar a otros a perseguir sus sueños y para crear un impacto positivo en la sociedad. Su participación en proyectos benéficos, su defensa de los derechos humanos y su activismo ambiental son una muestra de su compromiso con el mundo que lo rodea. En conclusión, la musa de Kerem Bürsin no es una entidad singular, sino un caleidoscopio de influencias que convergen en su personalidad y su talento. Es la suma de su familia, sus amigos, sus referentes artísticos, su amor por el aprendizaje, su confianza en sí mismo, su conexión con sus fans y su deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Todos estos elementos se combinan para crear un actor único, apasionado y comprometido, que inspira a millones de personas en todo el mundo. Y esa, quizás, sea la mayor fuente de inspiración para Kerem Bürsin, la capacidad de inspirar a otros. Ahora sí, llegamos al final de nuestro vídeo. Esperamos que esta exploración más profunda haya satisfecho vuestra curiosidad y que ahora entendáis mejor qué impulsa a Kerem Bürsin a ser el artista que es. No olvidéis compartir vuestras opiniones en los comentarios y suscribiros para más contenido sobre el fascinante mundo del entretenimiento turco. Hasta la próxima.